En 2003, una joven de 19 años aseguró que iba a reinventar la medicina, no con un nuevo medicamento, no con una cirugía revolucionaria, sino con una máquina tan simple que sonaba imposible, una sola gota de sangre del dedo y en cuestión de horas, un análisis completo de tu salud. Exámenes mensuales, prevención constante, alertas tempranas, sin agujas, más barato, más rápido. No era solo un producto, era el futuro que todos querían creer. Su nombre era Elizabeth Holmes, su empresa, Theranos, un nombre diseñado para sonar a terapia y diagnóstico en una sola palabra. Y durante un tiempo, funcionó. No la tecnología, la historia. Porque Elizabeth no solo construyó una startup, construyó un mito. Y ese mito atrajo poder, dinero e influencia como pocas veces se ve. Pero detrás de las portadas de revista, del consejo lleno de nombres famosos y de una imagen cuidadosamente controlada, había una verdad brutal. La máquina no funcionaba y el sueño se sostenía con engaños. Entonces, ¿cómo ocurrió? ¿Cómo los inversores más ricos y conectados ignoraron las señales? ¿Cómo una empresa sin pruebas sólidas llegó a valer miles de millones? ¿Y qué revela este escándalo sobre Silicon Valley? Esta es la historia de Theranos y de la ilusión que engañó al mundo. Elizabeth Holmes nació en 1984 en Washington, D.C., en un entorno marcado por prestigio y ambición. Desde pequeña, el éxito no era un deseo, era una identidad. Hablaba de crear empresas, hablaba de ser multimillonaria y perseguía esa idea como si fuera destino. Stanford no era solo una universidad para ella. Era la puerta de entrada al mito de Silicon Valley, el lugar donde nacen los genios. Muy pronto empezó a describir una idea enorme, un sistema capaz de realizar muchos análisis de sangre con una muestra mínima. Algunos expertos fueron claros desde el inicio. La ciencia era mucho más compleja de lo que ella creía, pero Elizabeth no quería un no. Buscó una aprobación que pudiera convertir dudas en fe. Y la encontró. Un personaje clave fue Channing Robertson, profesor respetado en ingeniería. Cuando alguien importante te llama brillante, mucha gente deja de pedir pruebas. Elizabeth dejó Stanford y apostó todo por su empresa. Pero una idea necesita combustible. Y en Silicon Valley, el combustible se llama dinero. Sus primeras inversiones llegaron rápido, impulsadas también por conexiones. Y ahí apareció su gran talento. No estaba vendiendo ciencia a científicos, estaba vendiendo destino a inversionistas, porque los inversionistas no compran solo productos, compran narrativas, y Elizabeth construyó una narrativa perfecta. Elizabeth diseñó como el mundo debía verla. Ropa negra, presencia minimalista, discurso controlado, una imagen que recordaba a los grandes íconos tecnológicos, su tono, su ritmo, su seguridad. Todo parecía calculado para transmitir una idea. Yo soy el futuro. Los medios amaron la historia, la nueva Steve Jobs, la joven visionaria que cambiaría la medicina. Pero Theranos se volvió famosa por su promesa antes de ser famosa por sus pruebas. Y para elevar la fe al máximo, Elizabeth aplicó una estrategia peligrosa. Rodearse de nombres. En lugar de validar la tecnología con datos independientes, Theranos construyó prestigio con un consejo lleno de figuras de gobierno y militares, ex secretarios de Estado, ex senadores, generales. Sus nombres funcionaban como un sello psicológico. Si ellos están ahí, debe ser real. Aunque muchos no eran expertos en diagnósticos, su presencia bloqueaba preguntas. Eso atrajo inversiones gigantescas. Theranos creció. La valoración subió. Elizabeth se convirtió en celebridad, pero dentro de la empresa, el corazón del proyecto se estaba muriendo. Porque la tecnología no cumplía. Fake it till you make it. En software puede significar prototipos o versiones beta. En medicina es otra historia. Aquí, los errores no rompen una aplicación. Pueden cambiar decisiones médicas. Theranos afirmaba que su dispositivo podía hacer muchos análisis con una gota mínima, pero la sangre no perdona. Muchos análisis requieren más volumen, y cuando diluyes una muestra para que alcance, la precisión se derrumba.
Dentro de Theranos, los resultados eran inestables. Las cifras variaban demasiado. Las salidas no coincidían con laboratorios tradicionales. Y en lugar de frenar, avanzaron. Porque Elizabeth no necesitaba que funcionara algún día. Necesitaba que el mundo creyera que funcionaba ahora. La empresa se volvió más secreta. Los equipos se aislaban. Las amenazas legales formaban parte del ambiente. No era una cultura de ciencia, era una cultura de protección. En 2013, Theranos cerró un acuerdo con Walgreens, una de las mayores cadenas de farmacias de Estados Unidos. La visión era enorme, análisis accesibles en cualquier lugar. Pero la pregunta seguía, ¿dónde están las pruebas independientes? Aún así, Walgreens quería ser pionera, y Elizabeth sabía vender urgencia. Se lanzó el proyecto, y llegaron las consecuencias. Personas recibiendo resultados alarmantes o contradictorios. Algunos fueron informados de problemas graves y luego, al repetir en otro laboratorio, todo salía normal. Otros podían tener problemas no detectados. Cuando falla un diagnóstico, no falla en silencio. Genera miedo. Con el tiempo, empleados y científicos comprendieron lo impensable. La historia externa no coincidía con la realidad interna. Erika Chung entró emocionada, creyendo que trabajaría en una revolución médica. Pero vio controles deficientes, inconsistencias y resultados imposibles. Cuando expresó dudas, la respuesta fue autoritaria, no científica, renunció. Y ese es el miedo de cualquier organización basada en secretos. Alguien se va, y la verdad sale con él. En 2015, el periodista investigativo John Carreyrou comenzó a investigar. Las promesas eran demasiado perfectas y la validación demasiado débil. Habló con ex empleados, médicos, expertos y pacientes, y el patrón era claro: la máquina no hacía lo que prometía, y la empresa evitaba transparencia. Cuando se publicó la investigación, todo cambió. Theranos lo negó. Elizabeth mantuvo el control público, pero la presión creció. Reguladores intervinieron, socios dudaron, inversionistas se asustaron, y Theranos empezó a caer. Bajo demandas, regulación y escrutinio público, la empresa se desintegró. Theranos se disolvió, y Elizabeth Holmes, antes celebrada, enfrentó un juicio. La defensa intentó plantear otra narrativa. ¿Fue una joven que se equivocó? ¿O alguien que engañó de forma consciente? El veredicto confirmó la realidad. Fraude. Theranos no es solo la historia de una persona, es la historia de un ecosistema. Un ecosistema donde el hype puede correr más rápido que la evidencia, donde el estatus puede reemplazar la validación, donde muchos quieren subirse al próximo cohete y olvidan revisar el motor. Y el daño fue real. Afectó pacientes, sacudió la confianza, dificultó el camino de investigaciones honestas. Elizabeth Holmes se convirtió en símbolo de una verdad incómoda. Una gran historia puede vencer a la realidad, hasta que la realidad llega. Theranos prometió salud para todos, prevención, diagnósticos tempranos, un futuro mejor. Era una misión perfecta, por eso era tan poderosa. Pero se sostuvo en algo frágil, no pruebas, sino persuasión. Y la pregunta final queda en el aire. ¿Quién es responsable cuando el mundo elige creer sin evidencia? ¿La persona que vende la ilusión o el sistema que la premia? De cualquier forma, el costo existe, porque cuando el marketing reemplaza a la ciencia, el precio no es solo dinero, es confianza y a veces vidas.